Antes de que existiera el tiempo como lo conocemos, antes de que los ríos cantaran entre las piedras, antes de que las estrellas brillaran sobre los cielos, hubo un momento eterno en el que Dios inclinó su rostro hacia el polvo. Y allí, en el silencio puro del principio, formó con sus propias manos al primer hombre. No con truenos ni relámpagos. No con violencia, sino con ternura divina. El creador del universo se hizo alfarero. Y del barro, esculpió algo más que carne, esculpió destino. Ese hombre se llamaría Adán. Un nombre que significa tierra, rojo, humanidad. Un nombre que nos recuerda lo que somos, polvo animado por el aliento de Dios. Porque fue eso precisamente lo que ocurrió. Una vez modelado, el Señor se acercó y sopló en sus narices aliento de vida. El polvo respiró. Los ojos se abrieron. Y el hombre, por primera vez, se puso de pie sobre la creación. Imagina ese momento. Los árboles aún no habían sido tocados por el viento. Los pájaros no habían cantado una sola nota. El Edén aún no tenía nombre para ser recordado. Y allí estaba Adán, caminando entre lo nuevo, descubriendo el mundo como un niño que ve por primera vez. Pero Adán no era un espectador. Era un colaborador. Dios no lo creó para contemplar, sino para cuidar. El jardín del Edén fue confiado a sus manos. Cada flor, cada fruto, cada arroyo, bajo su administración. El primer hombre fue también el primer sacerdote. Su altar, la tierra virgen. Su misión, guardar, labrar y obedecer. Y Dios hablaba con él. Cara a cara. Como quien habla con un amigo. No había religión, ni templos, ni intermediarios. Solo la voz del Creador resonando entre los árboles del paraíso. Pero algo faltaba. Porque aunque todo era perfecto, Adán estaba solo. Dios mismo lo dijo. No es bueno que el hombre esté solo. En medio de tanta maravilla, Adán experimentó la primera carencia. No de alimento. No de abrigo. Sino de comunión humana. Y así, en un acto de amor profundo, Dios hizo caer un sueño sobre el hombre. Y de su costado, nació la mujer. Pero esa es otra historia. Hoy, quedémonos aquí, en el principio. Donde el barro se volvió vida. Donde la humanidad fue soñada y formada por el mismo Dios. Adán no fue un mito. Fue el primer latido humano en un mundo nuevo. El primer paso sobre la tierra sagrada. El primero en mirar al cielo y encontrar allí los ojos de su Creador. Adán despertó a un mundo sin pecado. El aire era puro. La tierra no conocía espinas. Los animales no temían al hombre, y el hombre no temía a nada. Todo era nuevo, limpio, perfecto. Pero no estaba allí solo para disfrutar. Adán fue creado con un propósito. El jardín del Edén no era un parque de recreo. Era un santuario. Y él, su primer sacerdote. Dios lo colocó allí con un mandato claro. Labra y guarda el jardín. No era una tarea pesada, sino un acto sagrado. Cada árbol que tocaba, cada semilla que plantaba, era una oración sin palabras. El trabajo era adoración. El sudor aún no existía, pero el esfuerzo ya era santo. Imagina los colores del Edén. Los ríos cristalinos. El oro que brillaba bajo la tierra. Los árboles con frutos jamás vistos, cuyas hojas susurraban misterios al viento. Todo a su disposición, salvo una sola cosa. El árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás. Una sola prohibición. Un solo límite. Pero en ese límite, se revelaba la libertad. Porque sin opción, no hay obediencia. Y sin obediencia, no hay amor verdadero. Dios no creó autómatas. Creó seres a su imagen, con capacidad de elegir. Y eligió confiar en Adán. Pero más allá de cuidar el jardín, Adán tenía otro encargo divino, nombrar a los animales. Uno por uno. Desfilaron ante él aves, bestias, reptiles. Y Adán les dio nombre, discerniendo su esencia. ¡Qué poder! Nombrar es más que identificar, es definir, comprender, dar sentido. Y sin embargo, mientras el mundo se llenaba de vida y sonido, Adán sentía algo que no podía nombrar. La soledad. Todos los seres tenían su par. Pero él, no tenía a nadie semejante. Y eso, en el Edén perfecto, no era bueno. Dios lo sabía. Y por eso, cada paso de Adán tenía un propósito pedagógico. Dios no lo dejó solo por olvido, sino por enseñanza. Para que él mismo deseara la comunión. Para que comprendiera que la plenitud no está en el entorno, sino en la relación. El jardín del Edén era hermoso,
pero no bastaba. El hombre necesitaba a la mujer. Pero antes de recibirla, tenía que conocer su necesidad. Solo así podría valorarla. Y así, en ese espacio entre el mandato y la compañía, Adán aprendió algo esencial. La vida humana no se sostiene solo con trabajo o belleza. Se necesita comunión. El Edén fue más que un escenario. Fue una escuela. Allí, el hombre conoció a Dios, se conoció a sí mismo, y empezó a entrever lo que significaba ser imagen divina. No había pecado aún. No había culpa. Pero ya había elección. Y esa elección, pronto sería puesta a prueba. El árbol prohibido seguía allí. En medio del jardín. No oculto, no lejano, sino al alcance de la mano. Porque la fe siempre se prueba en lo cotidiano. En lo visible. En lo deseable. Capítulo 3. La creación de Eva. En el corazón del Edén, cuando todo parecía completo, aún había un silencio que no pertenecía al paraíso. Un anhelo profundo vibraba en el alma del primer hombre. Porque aunque el cielo estaba abierto, y la tierra rendía sus frutos, el corazón de Adán seguía incompleto. Dios lo había visto. Desde antes que él lo supiera, ya estaba escrito. No es bueno que el hombre esté solo. Y así, por primera vez en la historia de la creación, algo fue declarado no bueno. No por error, sino por diseño. Porque Dios no solo crea, Él enseña. Y quiso que Adán sintiera la ausencia para valorar la presencia. Entonces, el Señor hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. No fue un desmayo ni un descanso cualquiera. Fue un sueño sagrado. Mientras Adán dormía, Dios abrió su costado. Y de allí, no tomó un segundo barro, ni formó otra criatura de la tierra. Tomó una parte de Adán. Una costilla. Cerca del corazón. Ni de su cabeza para dominar. Ni de sus pies para ser pisoteada. Sino de su lado, para ser amada. Y allí, en el misterio de ese instante, Eva fue formada. No como copia, sino como complemento. No como reflejo menor, sino como imagen plena. Cuando Adán despertó, y sus ojos se posaron por primera vez sobre ella, no necesitó explicaciones ni teología. Solo dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fue el primer poema humano. La primera canción de amor. No hubo ceremonia ni coro de ángeles. Pero en ese encuentro, el cielo sonrió. Adán la llamó mujer. Porque del hombre había sido tomada. Pero más que eso, la reconoció como parte de sí. Su igual. Su ayuda idónea. Su compañera eterna. Y entonces, el relato nos deja una joya eterna. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. En un mundo sin padres ni madres aún, Dios ya sembraba el diseño del matrimonio. Un pacto. Una unidad tan profunda que dos se hacen uno. En Eva, la humanidad se hizo completa. La imagen de Dios, antes reflejada en uno, ahora brillaba en comunión. Hombre y mujer. Distintos, pero iguales. Unidos no por necesidad, sino por destino. Imagina esa primera tarde juntos. Caminando por el jardín, con risas nuevas, con palabras sin historia. Tocando el mundo como quien descubre la creación con ojos asombrados. No había culpa. No había distancia. Solo presencia. Dios entre ellos, y ellos entre sí. Eva no fue una idea de último momento. Fue el clímax de la creación. El broche de oro del diseño divino. Y en ella, se reveló que el amor no es solo un sentimiento, sino una expresión de la gloria de Dios. ¿Y tú, has entendido el valor de la comunión? ¿Has visto en el otro no una amenaza, sino una parte de ti mismo? Adán y Eva no eran perfectos por sí solos. Lo eran juntos. Porque la plenitud del Edén no era el jardín, sino el amor que florecía entre dos seres moldeados por Dios. El jardín seguía siendo perfecto. El sol acariciaba las hojas. Los animales pastaban en paz. Y el hombre y la mujer caminaban desnudos. Sin vergüenza, sin temor. Pero algo se acercaba. Una voz. Un susurro sutil, que traería el caos. Entre los árboles del Edén, apareció la serpiente. No era un animal común. Era astuta. Más astuta que todos los demás. Y en ella, el enemigo encontró un canal. Eva estaba sola. Tal vez paseando. Tal vez contemplando la creación. Y entonces, oyó una voz. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Una mentira disfrazada de pregunta.
Una estrategia antigua. Plantar duda en el corazón. Eva respondió: podemos comer de todos los árboles, excepto del que está en medio del jardín. Ni lo tocaremos, para que no muramos. Pero Dios nunca dijo que no se podía tocar. La exageración abrió la puerta al engaño. Y la serpiente respondió con decisión: no moriréis. Dios sabe que, el día que comáis, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La tentación fue perfecta. Prometía sabiduría. Prometía poder. Prometía independencia. Eva miró el fruto. Era hermoso. Atractivo. Y en su interior, la semilla del deseo comenzó a germinar. Tomó. Comió. Y dio a Adán, que estaba con ella. Y él también comió. No hubo truenos. Ni terremotos. Solo un silencio pesado. Y de pronto, sus ojos fueron abiertos. Pero no vieron gloria. Vieron desnudez. Vieron vergüenza. Y corrieron a cubrirse con hojas de higuera. El conocimiento que obtuvieron no les trajo libertad, sino miedo. Escucharon los pasos de Dios. La misma voz que antes les traía alegría, ahora les causaba terror. Se escondieron. Y Dios preguntó: ¿dónde estás? No porque no supiera dónde estaban, sino porque quería que ellos mismos lo reconocieran. Adán respondió: oí tu voz, tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. El miedo, la desconfianza, la separación. Todo comenzó con una conversación equivocada. Dios preguntó: ¿has comido del árbol que te mandé no comer? Y Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Nadie asumió su responsabilidad. Así nació el pecado en la humanidad. No solo por desobedecer, sino por rechazar a Dios como fuente de verdad y vida. La serpiente no obligó, solo habló. Y ellos eligieron. Desde ese día, cada ser humano ha sentido esa misma voz. Esa duda sutil. Ese deseo de ser como Dios, sin Dios. Pero incluso allí, en medio del engaño y la caída, Dios no se alejó. Buscó. Llamó. Confrontó. Y prometió. El Edén respiraba paz. Hasta que un susurro lo cambió todo. Un mordisco. Un silencio roto. Un acto que desgarró la perfección con manos humanas. Eva tomó el fruto. Lo miró, lo deseó, y comió. Luego, ofreció a Adán. Y él, sin palabra, también comió. No hubo truenos. No tembló la tierra. Pero algo invisible se quebró. La conexión entre Dios y el hombre. Los ojos de ambos se abrieron. Pero no a la divinidad, sino a la vergüenza. Se vieron desnudos. No solo de ropa, sino de pureza. La inocencia se había evaporado como neblina al sol. Corrieron entre los árboles. Cortaron hojas de higuera. Y por primera vez en la historia, el ser humano intentó cubrir su pecado por sus propios medios. Pero no se puede coser justicia con hojas, ni silenciar la culpa con ramas. Y entonces, oyeron algo que antes les era dulce. Los pasos de Dios caminando por el jardín al fresco del día. Pero ya no corrieron hacia Él. Corrieron a esconderse. El pecado hace eso. Distorsiona la imagen del Padre. Nos hace creer que Dios viene a castigar, cuando Él viene a restaurar. Y Dios llama. ¿Dónde estás? Una pregunta con eco eterno. No busca información, sino confesión. Adán responde: oí tu voz, y tuve miedo, porque estaba desnudo. El miedo, ese hijo del pecado que antes no existía. Y con el miedo, vino la excusa. La mujer que tú me diste. Eva responde también: la serpiente me engañó. Nadie asume. Todos culpan. El corazón humano, desde entonces, ha buscado escapar de la responsabilidad. Entonces, Dios habla. Primero a la serpiente: maldita serás. Y en esa maldición, esconde una promesa. Pondré enemistad entre tu simiente y la de la mujer. Ella te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el talón. Es el primer evangelio. La primera promesa de redención. Un día, alguien nacería para destruir al engañador. Luego, Dios habla a la mujer. Con dolor darás a luz. Y al hombre: con el sudor de tu frente comerás pan, hasta que vuelvas al polvo. El paraíso no fue destruido, pero el acceso fue sellado. Y la muerte entró en la historia humana. Pero incluso allí,
Dios mostró gracia. Hizo túnicas de piel para cubrirlos. No aceptó hojas. Hubo un sacrificio. Una vida fue derramada para cubrir la vergüenza humana. El Edén ya no era hogar. Las hojas no ofrecían consuelo. Y el canto de los pájaros ya no traía paz. Adán y Eva habían caído. Y aunque Dios no los destruyó, la inocencia se había muerto. El juicio fue pronunciado. La tierra maldita. El trabajo transformado en fatiga. El parto convertido en dolor. Pero lo más devastador no fue eso. Fue la distancia. La separación entre el Creador y la criatura. El corazón de Dios herido. El alma del hombre quebrada. Y entonces llegó el momento que nadie quería vivir. La expulsión. Dios los echó del jardín. No por venganza, sino por misericordia. Porque en el centro del Edén aún estaba el árbol de la vida. Y si comían de él, vivirían eternamente. Pero en pecado. Y eso Dios no lo permitiría. No podía dejar que la eternidad fuera habitada por la corrupción. Así, con ternura firme, Dios los envió fuera. Fuera del paraíso, pero no fuera de su amor. Adán, que había caminado con Dios, ahora caminaba con el peso del exilio. Sus pies, que pisaban la tierra sagrada, ahora tocaban suelo hostil. Eva, portadora de la promesa, salía con lágrimas, pero con la semilla de esperanza en su interior. Ambos, vestidos con túnicas de piel, salieron del Edén no como reyes, sino como redimidos. Detrás de ellos, el jardín fue sellado. Dios puso querubines, con una espada encendida que giraba, guardando el camino al árbol de la vida. No había retorno. No por sus fuerzas, pero sí, por la fe. Porque Dios no cerró el camino sin antes prometer uno nuevo. Un día, otro hombre vendría. Una simiente. Y abriría no solo el Edén, sino los cielos. El dolor del exilio se convirtió en escuela. La tierra árida enseñaría dependencia. El silencio, reverencia. Y la espera, esperanza. Adán conoció la pérdida, pero también el perdón. Eva sintió el vacío, pero también la vida en su vientre. Fueron los primeros peregrinos. Los primeros en caminar fuera de la gloria, pero hacia la redención. ¿Y tú? ¿Te sientes lejos del paraíso? ¿Cargas culpas, recuerdos, heridas? No estás solo. Aquel que expulsó con amor, también camina contigo en el desierto. Te cubre, te guía, te recuerda la promesa. Porque el Dios del Edén es también el Dios del exilio. Él no habita solo en lo perfecto. Él transforma el polvo en propósito, el fracaso en fe, y la caída, en comienzo. Adán y Eva dejaron el jardín, pero Dios nunca los dejó a ellos. Y esa es nuestra esperanza. La vida fuera del Edén había comenzado. El suelo, ahora duro, se abrió para recibir la semilla del trabajo, pero también la del dolor. Adán y Eva, ya vestidos con pieles y cargando memoria, recibieron un regalo inesperado. La vida continuaba. Eva dio a luz. Con dolor, pero también con esperanza. Y al mirar al niño entre sus brazos, exclamó: «He adquirido varón con la ayuda del Señor». Lo llamaron Caín. Tiempo después, nació otro hijo. Un pastor de ovejas, tranquilo y contemplativo. Su nombre fue Abel. 2 hermanos. 2 caminos. 2 corazones, ante el mismo Dios. Caín trabajaba la tierra. Abel cuidaba rebaños. Ambos conocían al Creador. Ambos sabían de sacrificios. Y ambos, un día, se presentaron ante Dios. Caín trajo frutos del campo. Abel, los primogénitos de su rebaño, y su grasa. Pero el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y no así a Caín y a la suya. ¿Era por lo que trajeron? ¿O por cómo lo trajeron? La Escritura no lo explica del todo. Pero revela algo más profundo. Dios no mira solo lo externo, sino el corazón. Caín se llenó de ira. Su rostro se desfiguró. Y allí, justo antes de la tragedia, Dios le habló. ¿Por qué te has ensañado? ¿No serás enaltecido si haces lo bueno? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. El Creador le ofrecía una salida. Un camino de redención. Pero Caín eligió el resentimiento. Llevó a su hermano al campo. Y lo mató. La primera muerte humana. No fue natural, sino fratricida. Adán y Eva, que conocieron la pérdida del Edén, ahora conocían algo aún más amargo.
La muerte de un hijo, a manos del otro. ¿Puede imaginarse ese dolor? El llanto de una madre. El silencio de un padre. La tierra empapada no por el sudor, sino por sangre. Dios confrontó a Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín, endurecido, respondió. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios ya lo sabía. Y pronunció juicio. Caín fue maldito sobre la tierra. Errante. Desterrado. Y aún así, Dios lo protegió. Le puso una señal para que nadie lo matara. Porque incluso en el juicio hay misericordia. Adán y Eva lloraron. Pero también siguieron adelante. Porque la vida, incluso herida, se renueva. Eva dio a luz nuevamente. Y llamó a su hijo Set, diciendo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set no solo fue consuelo, fue continuación. De su descendencia vendría Enos. Y con él, algo nuevo. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. A pesar del dolor, a pesar del pecado, la humanidad comenzaba a buscar a Dios. Adán vivió mucho más allá del Edén. A lo largo de 930 años. Fue testigo del mundo que nacía. Y del pecado que crecía. Fue el primer hombre. Pero también el primer padre. El primer abuelo. El primer anciano que vio a sus hijos multiplicarse sobre la tierra. Y con ellos, multiplicarse también el dolor. Porque Adán no solo heredó vida. Transmitió naturaleza. Una naturaleza caída. Después del pecado, la imagen de Dios en el ser humano permaneció. Pero como un espejo agrietado. Set, su hijo, nació, dice la Biblia, a imagen y semejanza de Adán. No directamente de Dios. Eso lo cambia todo. Porque desde entonces, cada generación lleva dentro esa tendencia a desobedecer, a desconfiar, a elegir su propio camino. Adán no solo presenció la muerte de Abel, sino la corrupción que lentamente fue contaminando la humanidad. Lo que comenzó con un fruto prohibido, ahora se expandía como raíces amargas bajo el suelo del mundo. Imagina su dolor. El hombre que caminó con Dios en el jardín, ahora ve a sus descendientes vivir lejos de la presencia divina. Como si el cielo fuera solo una leyenda. Y sin embargo, Adán no se rindió. Él fue la voz de la memoria. El que narraba a sus hijos cómo era el Edén. Cómo era la comunión con Dios. Y cómo todo se perdió, por una decisión. También hablaba de la promesa. De aquella palabra que Dios declaró contra la serpiente. Que un día, la simiente de la mujer aplastaría su cabeza. Esa esperanza, fue su herencia. Porque aunque Adán no vio el cumplimiento, sembró la fe. Entre sus descendientes hubo hombres que buscaron al Señor. Con Set vino Enos. Y con él, los primeros que invocaron el nombre de Dios. La caída fue real. Pero la promesa también lo era. Adán no fue perfecto. Pero entendió que Dios no lo había abandonado. Y eso bastaba. Trabajó la tierra. Vio pasar generaciones. Y con cada nieto que nacía, quizás se preguntaba, ¿será este el que traerá redención? Pero no lo fue. Ni uno, ni otro. La espera sería larga. Hasta que, muchos siglos después, otro hombre vendría, llamado el segundo Adán. Jesús, el Hijo de Dios. Quien no heredó la naturaleza caída, sino que vino a restaurar la imagen original. Donde el primer Adán falló, el segundo obedeció. Donde el primero escondió su vergüenza, el segundo cargó con la nuestra. Y donde uno fue expulsado del jardín, el otro abrió el camino al paraíso. Así termina la historia de Adán. Con una herencia rota, pero con una promesa viva. 930 años. Eso vivió Adán. El primer hombre, también fue uno de los más longevos. Vivió tanto, que vio nacer no solo hijos e hijas, sino generaciones completas de descendientes. Fue el patriarca de patriarcas. Un árbol antiguo, cuyas ramas se extendieron sobre toda la humanidad. Pero su longevidad no fue solo un número. Fue una carga, un espejo de memoria, y una sombra viva del Edén perdido. Adán caminó por campos que él mismo cultivó. Sentía en sus manos la tierra que una vez había sido bendita. Y ahora exigía sudor y lágrimas. Cada estación, cada cosecha, le recordaba lo que se había perdido. Y mientras el mundo avanzaba, él recordaba. No hay muchos relatos sobre su vejez. No sabemos qué palabras dijo al final, ni si profetizó o enseñó formalmente.
Pero su existencia era, en sí, una enseñanza. Los hombres venían a él para escuchar la historia. Y él hablaba del jardín, del árbol de la vida, de la voz de Dios al atardecer, de cómo fue creado del polvo, y de cómo cayó. Pero con el paso de los siglos, los oídos se volvieron sordos. Muchos no querían escuchar. Preferían sus propias verdades, sus propias ciudades, sus propios ídolos. Y así, el silencio rodeó a Adán. Un silencio no de olvido, sino de testimonio. Porque su vida larga servía como constante recordatorio de lo que el hombre había sido y en lo que se estaba convirtiendo. Cada arruga en su rostro era como una grieta en la historia. Cada cana, una señal del paso del tiempo y de la paciencia de Dios. Adán no era solo un sobreviviente. Era un vigilante, un guardián de la memoria, un eslabón entre el paraíso y el exilio. Tal vez, en las noches, miraba las estrellas y se preguntaba, ¿cuándo vendría aquel que Dios prometió? El que nacería de la mujer, el que aplastaría la cabeza de la serpiente, el que restauraría lo perdido. Pero no lo vio. Murió sin ver el cumplimiento, sin volver al jardín, sin tomar de nuevo del árbol de la vida. Y sin embargo, murió con esperanza. Porque aunque sus pies ya no pisaban tierra santa, su fe seguía apuntando al cielo. ¿Y tú? ¿Sabes vivir con esa esperanza? ¿Puedes caminar largo y callado, confiando en lo que Dios prometió, aunque no lo veas cumplido aún? La longevidad de Adán no fue para que viviera más, sino para que recordara más, y para que otros, al mirar su vida, no olvidaran de dónde venimos y hacia dónde debemos regresar. Porque no hay testimonio más fuerte que una vida entera vivida a la luz de una promesa. Adán murió, el primer hombre, aquel que fue formado del polvo, y vivió casi un milenio. Finalmente volvió al mismo suelo de donde fue tomado. Su historia no terminó con una corona, ni con una ciudad, ni con una tumba adornada. Terminó con el silencio de una generación que había nacido lejos del Edén. Y quizás ya no recordaba cómo era caminar con Dios. Pero su legado perduró. Porque aunque sus manos ya no trabajaban la tierra, y su voz ya no enseñaba a sus hijos, la historia de su vida fue sembrada como semilla en cada rincón de la humanidad. Adán fue más que el primer hombre. Fue el comienzo de todos. Su caída nos alcanzó, pero también su anhelo de redención. Desde su linaje vendrían patriarcas, profetas, reyes, y finalmente, el Mesías. Sí, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Llamado en las Escrituras, el segundo Adán. Porque lo que el primero perdió en un jardín, el segundo recuperó en un huerto de angustia. Donde el primero cayó por desobediencia, el segundo triunfó por obediencia perfecta. Donde el primero culpó, el segundo cargó. Donde el primero escondió su vergüenza, el segundo la llevó en una cruz. Y así, el legado de Adán, marcado por el pecado, fue redimido por aquel que venció la muerte. Pablo lo dijo claramente. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. La historia de la humanidad es una historia de dos hombres. Uno que nos llevó a la ruina, y otro que nos llevó a la vida eterna. Y eso cambia todo. Porque aunque nacemos con la herencia de Adán, podemos renacer con la gracia de Cristo. El jardín perdido se convertirá un día en un jardín restaurado. Apocalipsis habla de un nuevo Edén. Una ciudad donde hay un río de vida, árboles que sanan las naciones, y un pueblo que ve a Dios cara a cara. Allí no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Y ese destino comenzó con un hombre, hecho de polvo, y con un Dios, lleno de misericordia. El legado de Adán no es solo caída. Es advertencia. Es promesa. Es punto de partida. ¿Y tú? ¿Qué estás dejando atrás? ¿Qué historia contará tu vida cuando ya no estés? Porque cada uno de nosotros, como Adán, lleva dentro una historia sagrada. Y aunque comencemos en el polvo, si caminamos con Dios, podemos terminar en la gloria.